En esta segunda parte de semiología endocrinológica vamos a ver patología de las glándulas suprarrenales. Vamos a ver un poquito las glándulas adrenales, su anatomía, fisiología y vamos a hablar sobre síndrome de Cushing y síndrome de Addison. Las glándulas suprarrenales están en el polo superior del riñón, posee una parte glomerular encargada de secretar mineralocorticoides, una parte fascicular donde se secreta glucocorticoides y una parte reticular donde se secretan las hormonas sexuales o los andrógenos. Dentro de la fisiología de los glucocorticoides son hormonas hiperglucemiantes, aumentan el catabolismo de los hidratos de carbono, estimulan la liberación hepática de glucosa e inhiben la acción periférica de la insulina, como también la utilización periférica de glucosa. En términos de lípidos, aumentan el catabolismo graso, estimulan la lipólisis, por lo que aumentan los ácidos grasos libres y el colesterol. A nivel proteico, aumentan el catabolismo proteico y disminuyen la síntesis proteica muscular. Y en términos de balance hídrico, retienen agua, sodio, eliminan potasio e intervienen en la regulación de la presión arterial. El eje normal adrenal empieza en el hipotálamo, donde se secreta factor liberador de corticotrofina. En la hipófisis se secreta ACTH, ¿sí? O adenocorticotrofina, que sobre las suprarrenales va a generar la liberación de cortisol, el cual va a ser feedback negativo para limitar, ¿sí? O aumentar la secreción de ACTH. Vamos a ver síndrome de Cushing, es hipercortisolismo, aumento de la cantidad de cortisol. Es un cuadro clínico que resulta de la exposición crónica y prolongada a concentraciones elevadas de glucocorticoides, ya sea endógenos o exógenos. La enfermedad de Cushing es la causa más frecuente en el adulto y hay aumento de la secreción de ACTH. O sea que cuando hablamos de enfermedad de Cushing, hablamos de un problema hipoficiario con aumento de la secreción de ACTH y por lo consiguiente esto genera aumento de la producción de cortisol. Los síndromes de Cushing puede ser por secreción de ACTH-like o ACTH ectópica. Por ejemplo, hay tumores de pulmón que secretan una hormona parecida al ACTH y pueden dar un Cushing. Aquí hablamos de síndrome de Cushing. La enfermedad de Cushing está descrita como aumento de la secreción de ACTH hipofisiaria. Entonces tenemos un síndrome de Cushing por liberación ectópica de ACTH y síndrome de Cushing, ¿sí? Por tumores suprarrenales productores de cortisol. Entonces, si tenemos el eje como ya lo vimos y lo estudiamos recién, yo podría tener un tumor hipofisiario y aumenta la producción de ACTH y por lo tanto la producción de cortisol. Esta es la causa más común de síndrome de Cushing. Podría tener, ¿sí? Un tumor adrenal que secrete cortisol per se, o podría tener un tumor ectópico como puede ser un tumor de pulmón que secrete ACTH-like o una hormona parecida al ACTH que va a generar aumento del cortisol. Y por supuesto, la exposición exógena o la administración exógena de glucocorticoides también va a dar síndrome de Cushing. Las características clínicas: aumento de peso, sobre todo central, ¿sí? Oligomenorrea o amenorrea, impotencia sexual, pérdida de líbido, debilidad muscular, alteraciones psiquiátricas, depresión, aumento del vello, hirsutismo, acné, fragilidad capilar con equimosis, obesidad central, como decíamos, con extremidades delgadas, fase de luna llena, acumulación de adiposidad cervical, lo que llamamos cuello ojiva de búfalo, adiposidad supraclavicular, estrías violáceas en el abdomen, que es por alteración del tejido colágeno, hipertensión arterial, la virilización en la mujer se da por este hirsutismo, presencia de vello, síndrome metabólico con hiperglucemia, osteoporosis, litiasis renal. Aquí tienen un paciente típicamente cushingoide con la obesidad sentar, con los miembros delgados, la fascia luna llena, el hirsutismo, ¿sí? O la virilización, ¿sí? Estrías rojo-vinosa en el abdomen, ¿sí? Se puede ver claramente las estrías, ¿sí?
y la típica fase de luna llena con el cuello en jiba de búfalo y la obesidad central. Las estrías, vuelvo a repetir, es por alteración del tejido colágeno. Esta es la evolución de una paciente normal y una paciente después de exposición a glucocorticoides. En términos de frecuencia, la obesidad central, la fase en luna llena, la pérdida de líbido, la fatiga, debilidad, los trastornos cutáneos y los desórdenes menstruales son los más frecuentes. ¿Sí? Entonces mi paciente con enfermedad o síndrome de Cushing tendrá la fase de luna llena, las alteraciones psicológicas, el cuello en jiba de búfalo, la obesidad central, hipertensión arterial, estrías rojovinosas, amenorrea, recuerden que la hiperglucemia también es muy frecuente, hipotrofia con debilidad muscular, el eje de nuestro paciente, ¿sí? El factor liberador de corticotrofina, ¿sí? Viene desde el hipotálamo de una hormona que se llama proopiomelanocortina, donde sale los opioides endógenos, ¿sí? El factor liberador de ACTH y aparte la hormona melanocitoestimulante. Como verán, ¿sí? En la enfermedad de Addison hay mucha hormona, ¿sí? Liberador de ACTH. Por lo tanto, habrá mucha melanocitoestimulante porque el precursor de esta hormona, la proopiomelanocortina, es la misma. Entonces, al haber gran cantidad de melanocitoestimulante, los pacientes adquieren un color negruzco, se llama melanodermia, que compromete piel y mucosas. Entonces va a tener la hiperpigmentación, el adelgazamiento, hipotensión arterial, pérdida de vello, fiebre. Es común el vitiligo, porque si esto es una adrenalitis autoinmune, a veces el vitiligo puede estar presente como enfermedad autoinmune. Aquí podemos ver un paciente con melanodermia, fatigado, tirado, es común el vitiligo, la hipotensión arterial, es común hipotensión arterial, hipoglucemia e hiponatremia, disminución del sodio, de la glucosa y de la presión arterial. Estas tres circunstancias son características. Sumado a la astenia, a la debilidad muscular y a la hiperpigmentación, uno hace el diagnóstico de enfermedad de Addison. Ahora, si hay un paciente que consume glucocorticoides y los suspende bruscamente, va a tener astenia, va a tener debilidad, va a tener hipotensión, hipoglucemia e hiponatremia, pero no va a estar hiperpigmentado. O sea, no es igual una enfermedad de Addison que una insuficiencia suprarrenal aguda. Ahí se puede ver la melanodermia que compromete las mucosas. Entonces, vuelvo a repetirles, debilidad, anorexia y pérdida de peso en el 100% de los pacientes. Después hipopigmentación, hipotensión arterial, náuseas, vómitos, amenorrea, impotencia, depresión, dolor muscular. ¿Sí? Pero estas características están presentes en el 100% de los pacientes. ¿Sí? El déficit de aldosterona, ¿sí? Da la hipotensión, la deshidratación y la hiponatremia junto a la debilidad muscular. El déficit de cortisol, síntomas digestivos, náuseas, vómitos, la melanodermia, la pérdida de peso y la astenia, y el déficit de andrógenos, de hormonas sexuales, la pérdida de pelo, pérdida de vello pubiano, depresión y alteraciones en la libido. Aquí pueden ver algunos ejemplos de pacientes con Addison, ¿sí? Melanodermia, ¿sí? La fase de cansancio, de abotagamiento, de debilidad, ¿sí? Con la melanodermia que compromete tanto piel como mucosas. Entonces nuestro paciente va a tener intensa astenia, hiperpigmentación, anorexia, hipotensión arterial, pérdida de peso, náuseas, vómitos, ¿sí? Amenorrea, debilidad muscular intensa. Vamos a hacer laboratorio con cortisol, ACTH y por supuesto resonancia magnética, ¿sí? De cerebro y suprarrenales. Muchas gracias.